para ofreceros pues, las mejores entrevistas y las mejores reflexiones sobre este tema candente después de la pandemia, después del confinamiento, que es el trabajo social digital, que es la digitalización. Sabéis que tanto en España como en toda Latinoamérica ahora mismo, pues ya el uso correcto de los datos, todo lo que son las historias sociales únicas, electrónicas, hay todo un gran avance, ¿no? Las apps. Y entonces, hoy tenemos una suerte tremenda, tenemos una suerte, la verdad es que de las mejores tardes que vamos a pasar aquí en Madrid, Chaime y yo, ¿no? Que es porque podemos entrevistar a Antonio López, ya me conocéis, y Chaime Marcuello, ya le conocéis, a Carolina Muñoz. Carolina Muñoz ha sido directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile, es directora actual de una unidad esencial en nuestro contexto actual, que es la unidad contra la violencia de género en la Universidad Católica, y el tema de hoy es el tema de estos retos que tenemos en el ámbito del trabajo social digital. Ella, con su experiencia como profesora de trabajo social y como directora, pues qué ha afectado la pandemia, cómo ha cambiado y cuáles son los retos del trabajo social digital en Chile, en el ámbito universitario. Así que, Carolina, muchas gracias por participar. Ay, muchas gracias, Antonio y Chami, de invitarme. Muy contenta de poder contribuir. Pues la primera pregunta sería, ¿qué es lo que ha cambiado después de la pandemia en la docencia en tu universidad? Bueno, diría yo que en principio la pregunta sobre la presencialidad en el aula, eh, que es una pregunta que no estaba en ningún escrito antes, era como dado, ¿no? Que los estudiantes iban a estar siempre presentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto ha abierto una pregunta de qué es lo esencial de ser enseñado de manera presencial y qué otras cosas pueden ser enseñadas a nivel virtual. Esa es una primera línea en la cual yo diría que todavía no hay una respuesta certera. Hay muchos fans de la presencialidad, así como fans también de la virtualidad, y entonces hay que llegar a acuerdo de qué es lo que necesita de la presencialidad. Y por otro lado, lo que respecta a trabajo social en particular, cómo la pregunta ha sido entre los académicos es qué tipo de herramienta necesitamos entrenarnos nosotros como académicos para poder transmitir a nuestros estudiantes en campos donde siempre se había trabajado cara a cara en un setting presencial y que hoy día puede ser eh, cosas más de formación y de prevención, pero también intervenciones mucho más especializadas que se hacen a través de la pantalla, ¿no? O a través del teléfono. Nosotros tuvimos y hemos aprendido mucho de la experiencia a propósito de solicitudes que nos hizo el gobierno de Chile de implementar programas digitales en el periodo de la pandemia, y eso fue como aprender haciendo para después reflexionar y poder transmitir eso en la docencia. Entonces, en realidad para mí y para nuestros académicos todavía este es un desafío que está construyéndose las respuestas para poder encontrar la mejor metodología, la mejor enseñanza en un ámbito que todavía no deja de ser nuevo. La verdad es que es súper interesante. O sea, por un lado, el concepto de la presencialidad, qué es lo esencial, qué es lo que no es, que va ajustado. La verdad es que me parece muy interesante el planteamiento. Y el segundo, la formación permanente del profesorado, ¿no? En relación a los estudiantes, ¿se han movido hacia lo virtual con facilidad, con el confinamiento? ¿Se sienten cómodos o realmente también necesitan competencias digitales? No, hay que desarrollar competencias digitales, pero antes de eso tuvimos durante la pandemia muchas dificultades de contar con los recursos necesarios para poder enseñar virtualmente, porque tenemos estudiantes que no siempre contaban con el acceso a Internet permanentemente, por ejemplo, o no contaban con un dispositivo que cumpliera con las características técnicas para poder acceder bien a la clase, para poder participar adecuadamente. Entonces, ese fue como un primer obstáculo que tiene que ver más con el contexto económico en el cual se sitúan los y las estudiantes. Eh, y luego, también, y quizás de manera paradojal, son los estudiantes quienes más tienen habilidades para el uso de la tecnología.
Entonces, cuando nosotros hacíamos clase, por ejemplo, y les pedíamos que ellos contribuyeran con material digital o crearan servicios, por ejemplo, un taller de formación un programa específico que estuviera en algún territorio, ellos y ellas siempre tendieron a ser mucho más creativas de lo que nosotros éramos en un comienzo. Entonces también se produce esta como de un intercambio de saberes y competencias que es bonito también, que se produzca en el aula, ¿no? No solo está el experto y el conocimiento situado en el profesor o la profesora, sino también hay un intercambio que favorece también esta suerte de autoeficacia que generan los estudiantes, saber que ellos pueden hacer bien las cosas con las habilidades que traen habilidades digitales. Y después también está todo lo que está más asociado a las prácticas, donde uno acompaña a los y las estudiantes a desarrollar estrategias que no se habían desarrollado nunca antes y por lo tanto habilidades de escucha de una manera distinta. El body language también tiene que ser mucho más evidente, ¿no es cierto?, en la pantalla, maneras de responder frente a situaciones difíciles o complejas cuando no tienes la presencialidad. Entonces hay también ahí el desafío de competencias específicas de intervención, sobre todo cuando tienen que ver con aspectos mucho más subjetivos de las personas, donde se requieren entrenar en habilidades distintas a las que uno usa cuando está en un setting cara a cara. Sí, pues, hola, ¿qué tal? Aquí no había hablado Hola, hola. todavía. Entonces, no sé si nos verán por la noche, por la mañana, al mediodía, no se sabe, porque como lo grabamos y luego se puede reproducir cuando se quiere, a mí lo que más me está interesando mucho lo que dices, sobre todo porque aquí también es un reto, dónde estamos a la hora de dar la clase, cómo pensamos ahora la presencialidad, pues no se me había ocurrido lo que has planteado, pero creo que es un asunto que atraviesa los países y va a atravesar durante ya las facultades y los retos que tenemos, porque además de lo que dices, yo veo que hay un problema estructural. Aquí se suele decir que ya trabajamos en las aulas con nativos digitales, pero yo a veces pienso que sí que han nacido en la época de estas tecnologías, pero por ser nativos digitales no quiere decir que sepan mucho. Es como por haber nacido en la época de los coches, no tienes por qué ser ingeniero mecánico, ¿no? Aquí, ¿cómo lo ves ahí en Chile? Porque hay un problema de base que creo que mencionabas ahora, que es la cuestión estructural, que también algunos lo miden como el índice de pobreza de Internet, que esto lo hace una organización que se llama Internet Society. Entonces dice que una de las características es el cuánto puedo acceder yo a la red. La otra es con qué calidad puedo trabajar yo en la red. Y la otra es la asequibilidad, ¿no? Porque damos por supuesto muchas veces, incluso aquí, que todo el mundo puede tener en su casa una computadora, una cámara, y no necesariamente es así. Y ni nuestros estudiantes, incluso a veces los propios profesores, tenemos que acabar comprando nuestros propios equipos para poder trabajar desde casa, porque las instituciones no te ponen no están tan Claro, por la labor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si claro. estoy liándolo mucho, pero ¿tú qué crees? Que quizás ahí hay todo un reto, ¿no? El tema este de cómo resolvemos eso que parece que es un cambio de marco, pero que necesita de unas estructuras para pensar. Y ahí en trabajo social tenemos mucho que hacer, creo yo. Antonio y yo Exacto, estamos por esa idea. exacto. Totalmente, totalmente. En dos dimensiones, diría yo, ¿no? Una asociada a que en la docencia y en la enseñanza los y las estudiantes cuenten con los recursos suficientes y la pregunta sobre cuál es la responsabilidad de la universidad y cuál es el límite de asegurar ese acceso, ¿no? Si tú vas a enseñar virtualmente, ¿cuál es tu obligación de garantizar, así como garantiza la biblioteca y garantiza el espacio, digamos, cuánto tienes que garantizar el artefacto para poder hacer esta conexión y la red? Esa es una cosa, porque por otro lado, nosotros tenemos en Chile quizás todo el mundo tiene acceso en un porcentaje muy alto a los celulares, por ejemplo, ¿no? Pero el acceso a la red a veces está mediado también por cuánto puedes comprar tu acceso a la red, pero también en el espacio territorial donde vives, donde no siempre la conexión es buena.
Entonces esas limitaciones eran permanentemente vividas por las estudiantes. Y por otro lado, porque estaban todas las familias recluidas en sus casas y a veces con un solo computador o con una red que está saturada, entonces había que tomar turnos, en fin, ahí hay toda una dimensión, como dices tú, que es mucho más macro y más estructural eh, que incluso aunque hubiéramos tenido muchas competencias para desarrollar docencia digital en ese momento, estos actúan como obstáculos más estructurales del acceso. Esa es una dimensión que yo creo que se ha ido de alguna manera como resolviendo a través del tiempo, pero por otro lado también cómo tú puedes acceder, cómo puedes garantizar que todos los usuarios de nuestros servicios también cuenten con los artefactos para comunicarse, ¿no es cierto? Y las redes y el Internet. Nosotros hicimos un estudio sobre el derecho del niño a ser escuchado en los tribunales de justicia durante la pandemia. Y entonces ahí entra, por un lado, la capacidad digital de las familias que están involucradas en estos conflictos de justicia, que a veces es muy limitada, ¿no? No, que saben usar como su único competencia, digamos, como usar la pantalla y hablar, pero de repente si hay que grabar algo, si hay que establecer una pausa, esa es una cosa. Después lo otro, como era la pregunta sobre el derecho a ser escuchado de los niños y las niñas, cómo garantizar la privacidad de esa conversación, de que ese niño o esa niña no se sintiera presionado a contestar de una u otra manera, y acaso era el medio más competente, digamos, de poder garantizar la confianza y el estado de ánimo, digamos, para realizar una entrevista que es muy privada y muy compleja. Y entonces, en general, encontramos que tratándose de niños muy pequeños es muy necesaria la presencialidad. Sin embargo, cuando trabajas con adolescentes, este se transforma como en un instrumento de mejor comunicación con los adolescentes por el dominio, por la comodidad que sienten en términos de como el uso habitual que tienen con la tecnología, ¿no? Entonces, yo diría que además, por un lado, ¿no es cierto?, la dimensión estructural que tiene limitaciones más allá de las competencias que cada uno tenga, pero por otro lado, ciertas preguntas, ya pensando en la intervención, quiénes y cuándo es el mejor tiempo para realizar intervenciones que están mediadas por la tecnología. Pues a mí, perdona que me adelante, Antonio, pero hay una cuestión que yo os lo pregunto a los dos y quizás para ver cómo lo haces en Chile, porque ahora está saliendo este programita ChatGPT o algo así que resuelve desde la inteligencia artificial preguntas que parecían antes complejas, escribir un poema, hacer un dibujo, bla, 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 unas nuevas aplicaciones y comienza a escucharse también aquí a la vez en paralelo a la línea de la digitalización que la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha propuesto que la década del 2020, del 2020 a 2030 sea la época del nuevo imperativo para que se produzca una conectividad universal significativa, a la vez, o sea, garantizar que cualquier persona pueda tener una experiencia en línea segura, satisfactoria, enriquecedora, productiva y asequible, pero a la vez estamos empezando a oír yo incluso lo practico, es desdigitalizar las aulas, ¿no? Por retomarlo con con lo del comienzo, para añadir un poco más de lío al tema. La digitalización ya está aquí, es evidente, hay que trabajar las competencias, lo que has dicho está claro, pero ¿y qué pasa ahora con todos estos nuevos avances? No sé si te lo has preguntado, si estas cuestiones que hablan de inteligencia artificial que nos va a condicionar cosas como la toma de decisiones o la escritura o la elaboración de materiales. ¿Cómo lo vives allá? Si, por ejemplo, si la presencialidad que nos has dicho al comienzo hay que replantearla, ¿cómo planteamos pues, la evaluación de los estudiantes, ¿no? O cómo planteamos la adquisición de estas competencias? No sé si esto es un lío y si me he puesto a preguntar en un momento donde ya Bueno, bueno, estamos por encima de la hora, ¿no? No sé. sí, bueno, está bien. Yo creo que es una pregunta muy interesante, Jaime. En realidad el debate siempre es sobre, decía Paul Virilio, que cada tecnología genera su propio accidente. Entonces el debate es sobre cómo incorporamos la digitalización y a la vez qué es lo que hay que volver a reforzar más allá del patrón de la digitalización, como es la presencialidad que decía Carolina. Para concretar las preguntas de Jaime de cómo lo hacéis,
Yo sí que me gustaría preguntarle también sobre si habéis incorporado en los planes de estudio esto que propone Chaime, en los planes de estudio de trabajo social, pues unas nociones básicas de inteligencia artificial, si habéis incluido alguna asignatura con su currículum y sus contenidos de trabajo social digital. Y por otro lado, yendo al otro lado, porque el trabajo social es una profesión práctica, cuando no hablamos ya de estudiantes ni de profesores, sino de los usuarios, ¿qué es lo que ha ocurrido fuera del aula, ¿no? En realidad, los colegios de trabajo social profesional en España pues, prestan más atención cada vez a las herramientas digitales, hay muchos cursos de formación permanente para los profesionales que dan las universidades. ¿Cómo lo lleváis esto en Chile? Sí. Respecto de la primera pregunta, ahí yo te diría que ahí estamos todavía al debe en términos de incorporar de manera más como integral los temas del trabajo social digital en la formación. Y también creo que hemos reflexionado poco al respecto, sobre como los impactos que podría tener en el largo plazo o en el mediano plazo. Nosotros hicimos un cambio curricular recientemente, pero que fue antes de la pandemia. Y sí incorporamos un curso mínimo que está al final de la formación, donde se recoge todo lo que tiene que ver con desafíos digitales y tecnológicos. Pero a mí me parece que es muy poquito para pensar de que debiera ser más bien una formación transversal de los 5 años que tiene. Nosotros tenemos una formación de 5 años para tener el título y la profesional y la licenciatura. Entonces creo yo que todavía falta más reflexión, no es una discusión que se haga a nivel colegiado tampoco entre los distintos programas de trabajo social en Chile, ¿no? Entonces creo que ahí hay un área donde vamos a necesitar mucho apoyo de ustedes que lo han desarrollado y pensado tanto. De hecho, Antonio, tú estuviste en un mini taller que hicimos en la época de pandemia justamente para entregar así como de manera urgente habilidades a nuestros estudiantes que estaban muy perdidas en cómo enfrentar los desafíos del trabajo social digital en medio de la pandemia. Y después también ahí sí hemos hecho hay una proliferación grande de formación, eh, de profesores y profesionales del ámbito público usando medios tecnológicos. Y yo creo que si bien es un recurso, sobre todo en un país que es bastante centralizado como Chile, donde Santiago, que está en medio del país, concentra todo, es una herramienta que favorece la democratización del conocimiento de alguna manera en áreas donde están tan lejos, ¿no? Carolina, Que es muy Carolina, difícil. perdona, se escucha un poquito mal, no sé por qué, Hay pero un ruido, hay algo que así, nos está... a ver, sí, pero bueno, como No sé si Qué estás raro. con el micro, si está moviendo nuestros, el micro o el auricular, pero soy un poquito de sí, ruido. sí, nuestros A ver, suscriptores seguro que nos lo perdonan, ¿verdad? Porque sí, además, esta oye, tecnología los hiper que nos, avanzada los que nos casera. estáis, los que nos estáis viendo, esto es real y lo hacemos gratis. O sea que animaros, ¿no? Animaros a seguirnos en el canal. A ver, Carolina, habla ahora, a ver si habla, si oye el ruido. No sé Muy bien, mejor. en Sí, dónde perfecto. retomo. No, pues ya, yo creo que ya puedes como concluir esta parte, Ya. sí. Continúa, continúa, no hay problema, continúa. Sí, además todo esto es la magia del directo. Bueno, no, solo decir de que la formación usando la tecnología democratiza el conocimiento en un país que es muy centralizado como Chile y por lo tanto llega a regiones o áreas territoriales donde no hay cursos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo que mencionaba Antonio, la formación profesional, sobre todo en el ámbito público, el trabajo social digital, la tecnología en general ha actuado como un recurso que hasta ahora había sido inexplorado. Así es que yo digo que tenemos muchos desafíos todavía de reflexión y de aprendizaje, pero se avanza en la medida en que cada uno pone su intención planificada en avanzar y reflexionar sobre estos temas. Está muteado. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. La verdad es que los que nos veis ya veis que
es debatir y dar voz, ¿no? Dar voz a nuestros colegas, a nuestras colegas como Carolina de todas las partes del mundo que nos permiten avanzar en este reto, que es la digitalización, que como cualquier otra tecnología nos ayuda, pero no es la panacea definitiva. Tenemos que seguir trabajando en recuperar y colaborar y crecer con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, con nuestros usuarios y usuarias, con todas las personas que nos rodean para hacer una sociedad más justa, y en eso la digitalización ayuda a una mayor integración, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carolina, y esperamos verte pronto, tanto en Santiago de Chile como en Madrid. Ya sabes que somos fans de Chile. Bueno, Sí, un muchas saludo. gracias, un gusto verlos. Que estén muy bien, cuídense, chao. Muy bien, gracias.